Bueno, pues vamos a ver, ¿qué te parece si nos empiezas explicando un poco? Porque yo le hablo mucho a mis lectores también del concepto de gamma, el concepto de qué hacen los dealers, cómo eso consigue mover al mercado, por qué cuando decimos que un mercado tiene una gama muy alta es un mercado poco reactivo, por qué cuando la tiene negativa el mercado es una especie de locura. ¿Puedes explicarnos esto de una manera sencilla, cómo funciona? A ver, tener en cuenta que en el mercado de derivados, ¿vale?, tú puedes comprar y puedes vender al mismo tiempo, ¿vale? Es decir, tú puedes comprar una call y puedes vender una call, puedes comprar una put y vender una put. Y en la mayoría de las transacciones, cuando tú adquieres una opción de compra, una opción de venta o la vendes, da igual, interviene un creador de mercado, ¿vale? El creador de mercado es el que en el 90% de los casos te va a dar contrapartida, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con el creador de mercado? Que cuando él te da contrapartida, él asume el riesgo contrario. Imaginaros, tú quieres comprar una call, él vende una call. Si vende una call, si el mercado sube, tú ganas, pero él pierde. El creador de mercado no especula. El creador de mercado está para darte contrapartida, te vende una opción o te compra una opción a una volatilidad determinada que a él le permite obtener un beneficio si cubre toda su cartera. Entonces, claro, la pregunta es que si muchos de nosotros compramos muchos calls, ¿qué pasa con el creador de mercado? Pues el creador de mercado tiene que vender muchos calls para darnos su contrapartida. Es decir, va a tener un riesgo si el mercado sube. ¿Cómo compensa ese riesgo, esa delta negativa o esa gamma negativa que tiene en el mercado? Comprando futuros o acciones. ¿Qué significa? Que tú cuantos más calls compras, él más calls vende, más riesgo tiene y más acciones o futuros tiene que comprar. Y eso hace un flujo totalmente matemático, que es la delta, la gamma de estas opciones, que le hace cambiar su cartera todos los días. Cada vez que sube, tú ya sabes que si tienes una call, si lo has comprado una call ATM que tiene una delta 50, si esa call sube y se mete in the money, pasa de 50 a 100 la delta. Pues el creador de mercado que te ha vendido la call también tiene que hacer y compensar desde su posición de menos 50 hasta tener cero. ¿Qué significa? Cada vez que sube, él compra más. ¿Recordáis los call squeeze de GameStop? ¿Recordáis los call squeeze en empresas totalmente que no tenían nada que ver? ¿Qué pasó? Empezó un flujo de compra. Se han dado cuenta de que cuando la acción llegó a cotizar a un precio más elevado, necesitabas mucho más dinero para mover el mercado. Pues, ¿qué hago? Empiezo a comprar un montón de calls, obligo al creador de mercado a empezar a cubrir su posición para poder desbalancear a los grandes fondos que están cortos. ¿Por qué? Porque cuando ya los fondos que están cortos de acciones están perdiendo tanto dinero, entra otro flujo. Tienen ellos también que recomprar todas estas acciones. ¿Qué hacen los calls? Suben más de valor. ¿Qué hace el creador de mercado? Igual que el que estaba corto, el creador de mercado empieza con él a comprar el mercado y explota. Entonces, claro, analizar estos flujos donde vemos que el creador de mercado tiene que hacer una posición tanto de compra como de venta, hoy en día, con el mercado de opciones tan activo, nunca ha sido tan activo como en los últimos años, se ha incrementado el volumen nominal de opciones en los últimos 12 meses, se ha multiplicado por 4 o por 5. Claro, ya no puedes decir que el mercado de opciones no es tan importante como antes. ¿Por qué? Porque este creador de mercado, vuelvo a decir, está neutral y solo opera por matemáticas, por máses y por menos. Es decir, le afecta el tiempo y la volatilidad, el tiempo y el cambio en el precio. Y él, por cada cambio del tiempo, va a ajustar su posición. En cada cambio de volatilidad, va a tener que ajustar su posición. Cuando estos flujos son enormes, como estos días, cambia el ritmo del mercado. ¿No veis que el mercado ya no sube y luego para de repente? Antes, ¿qué pasaba? La gente compraba acciones o futuros, el mercado subía, la gente ganaba dinero y vendía su posición de futuros. ¿Y no veis ahora qué es? Nos vamos a 4.700 y de repente paramos en 4.700 y tú dices, coño, nadie vende. No, es que a 4.700 la mayoría de las compras realizadas han sido para cubrir delta del market maker y ha parado. Y ese flujo ha parado y como nadie vende, pues no hay flujo contrario. Lo que me está diciendo la gente,
Hombre, pero es que, ¿cómo puede ser que el mercado sube 600 puntos y no retrocede? Porque los flujos que están detrás de la subida del mercado no son los flujos que hemos conocido en los últimos 20 años operando. Tú hoy en día no puedes dejar de no pensar en opciones. Yo no te digo que conozcas las opciones, que conozcas las derivadas, que sepas todo lo que tienes que hacer de opciones, porque es un mundo que es difícil, es más complejo, ¿vale? Pero tienes que saber los puntos importantes donde el creador de mercado tomará decisiones. ¿Por qué? Porque tú puedes estar en una posición y dices, es que yo quiero que suba hasta ahí. Y te das cuenta que por el medio el market maker tiene que vender. Pues no va a llegar hasta ahí. Claro. Y además, yo destacaría otra cosa, como al final, si todos atacan a GameStop, por ejemplo, para hacerle subir comprando call, el que está comprando call solo está pagando una prima, es decir, está gastándose relativamente poco dinero, pero el que compra todo el GameStop real, las acciones reales, es el market maker, el creador de mercado. Con lo cual, tu modesto dinero que inviertes en una prima se multiplica por mucho cuando el market maker se cubre comprando el valor subyacente. Es decir, que las opciones tienen el poder de arrastrar lo que tú has dicho, la cola mueve al perro. Cualquier movimiento en opciones provoca unos cambios en el subyacente precisamente por esto y porque, como bien has dicho, los market makers te están dando el 90% de las coberturas. Esto es así. Al final, ese movimiento en las opciones, que puede ser relativamente pequeño, te provoca un gran movimiento en el subyacente. Y no te digo nada, como tú empieces a cerrar los call o venzan y tú no los renueves a otro vencimiento posterior. El market maker tiene que deshacer todas esas compras a toda velocidad. Sí. Con lo cual se desplomaría el valor y tú dirías, ¿pero por qué? ¿Quién está vendiendo? Nadie. En realidad, sí, el market maker que está deshaciendo su cobertura. Todo esto, sí, pero el flujo del market maker no es económico, es matemático. Es matemático, exactamente. Y luego, si es matemático, se puede saber lo que va a hacer antes de tiempo, que es la siguiente pregunta que te voy a hacer. Pero antes déjame que explique una cosa. Si queremos seguir emperrándonos en no conocer esto del mercado, este mercado no es el mismo de hace 3 años y muchísimo menos el de hace 10 o el de hace 30 cuando yo empecé. Tenemos que adaptarnos y hay que adaptarse urgentemente a, como bien dice Greg, como mínimo conocer los puntos clave donde está un poco el mercado de opciones destacándose, ¿no?